porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Frank Sinatra, década de los 60. Soy Julio Jiménez y les agradezco como siempre su confianza, sobre todo su participación en redes sociales. Recuerden que transmitimos en todas las plataformas y redes sociales 1+1 MX. Acompáñenos hoy en la mesa de Cambiando de Tema. Abordaremos un tema coyuntural. Este fenómeno que ha generado ya polémica, discusión e incluso desconfianza para el Poder Judicial. El caso de Ricardo Anaya, persecución política o combate a la corrupción. Platicaremos con el analista político Jorge Tinajero. En el ámbito político electoral, también analizaremos con el presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, don Miguel Ángel López Arias, el fenómeno político electoral, un escenario que sin lugar a dudas ha generado disyuntiva, preocupación e incertidumbre también a nivel nacional. Haremos un enlace vía Zoom con la directora general de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego. Platicaremos sobre el contexto que hoy sufren los periodistas, la violencia, la persecución, la censura, la desaparición forzada de varios periodistas que han sido víctimas al día de hoy de la violencia, de la delincuencia organizada, de las amenazas. Platicaremos sobre las implicaciones y el incumplimiento del mecanismo de protección hacia defensores de los derechos humanos y comunicadores. Platicaremos con la experta en temas de educación, la licenciada Soraya von Roerich, sobre el regreso a clases, la incertidumbre de millones de padres de familia, el escenario de preocupación y de riesgo para los niños, el posible contagio de ellos e incluso el contagio de adultos mayores y enfermos de algún tipo de padecimiento crónico degenerativo. Analizaremos el contexto en el conteo en Campeche, cumplimiento estricto a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó el conteo en Campeche rumbo a la resolución para reconocer al gobernador en Campeche. Platicaremos con Carlos Patiño López. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. ¿Qué tal esta bella música de la década, finales de los 50, principios de los 60, que sin lugar a dudas pues, nos recuerda bella época y bella música? Tenemos ya en la línea telefónica al periodista y analista político Jorge Tinajero. Platicaremos sobre el contexto que hoy ha generado debate, polémica, incluso en la conferencia mañanera el titular del Ejecutivo le ha dedicado gran parte para la justificación del debate o incluso la contestación ante un contexto incluso de condicionamiento. Platicaremos con el periodista Jorge Tinajero. Me confirman que lo tenemos ya en la línea telefónica. Don Jorge Tinajero, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos esta llamada telefónica. Muy buenas tardes, doctor Julio Jiménez, buenas tardes al auditorio. Y bueno, este miércoles 25 de agosto, agradezco la invitación, doctor, más bien parece amenaza, tremendos temas coyunturales se van a manejar el día de hoy. Y bueno, pues bien lo ha dicho, en estos temas que hoy maneja el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues el mexicano hace todo. Y bueno, ya presentan malandrín contra canallín, y pues recordarle al público que el canallín pues es el que hace llorar a las mujeres y el malandrín es el que se las sabe de todas, y bueno, pues se ha defendido con todo el presidente, se defiende con todo, pero con todo el poder que tiene a su cargo en el gobierno, de esto que ha comentado Ricardo Anaya, que él se presentará al reclusorio norte siempre y cuando se presenten también los hermanos del señor presidente. Y es un tema bastante importante, bastante interesante. Recordemos que en 2017 Ricardo Anaya fue señalado como presunto lavado de dinero en la compra de un predio a través de una fundación. El 25 de febrero de 2018, Ricardo Anaya se presentó ante la Procuraduría para que se le explicara si haría en curso investigaciones en su contra. Así es. O sea, que ha dado la cara. Más adelante, Animal Político señala que la Procuraduría General de la República había cometido varias irregularidades en el manejo del caso, y ahora nos dice el señor presidente que se debe de transparentar públicamente esta acusación, cosa que pues sin ser abogados todos sabemos que hay situaciones y hay casos en los que esto debe ser con total discreción,
precisamente para no entorpecer las investigaciones y la gente salga del país. Ahora no sabemos si Ricardo Anaya vestirá también de color caqui, así como lo hizo algún operador del señor presidente en anteriores momentos. Así que es un tema difícil y que, bueno, pues viene a enrarecer la situación política. Recordemos que ya estamos en campaña para el 2024. Claro. Don Jorge, ¿usted considera que esto es más bien una estrategia de carácter político para distraer la atención de temas torales, de temas de urgente y resolución, que para el grueso de la población son prioritarios y no está viendo esta telenovela de la cual hoy somos testigos? Pues yo hablo solo de la que la gente dice, y la gente necesita medicamentos, necesitamos inyecciones, por unos días sube la tasa de inyecciones, otros días baja, los jóvenes necesitan vacunarse, los niños necesitan vacunarse, estamos próximos a la entrada de clases, los huracanes pegan en el país, el Fonden ya no funciona y tampoco salen los recursos, o a veces hay recursos para enviárselos a países extranjeros. Entonces, de que hay temas torales, los hay, las alzas de gas, la gasolina incontenible, el empresario empobrecido, las autoridades fiscales, bueno, pues buscando sacar de dónde, no lo sé, porque la gente, de verdad que tenemos una mano adelante y otra atrás. Entonces, un tema que parece de distracción, pero que también le va a pegar a los partidos que dejaron crecer esta situación, ahora lo están pagando también. Don Jorge, sin lugar a dudas, es un contexto, pues, yo diría, bastante adverso para el pueblo de México. Un escenario, como usted acertadamente refiere, pues, yo diría, muy complicado para el quehacer diario de los mexicanos. Sin embargo, tal parece que el presidente de la República está confiado en este proceso de revocación de mandato y tal vez él estaría viéndolo más hacia una oportunidad para estar en la trinchera de la campaña en este año 2022, que además, por cierto, habrá 6 gubernaturas en juego, don Jorge. Así es, y todo esto que comento es a título de opinión personal, no comprometo las líneas de 1+1 ni de Radiorama, es lo que yo veo, lo que analizo, lo que leo y lo que percibo en la gente. Hay temas de verdad muy, muy importantes y mi análisis me lleva a que el señor presidente, o sea, no le preocupa ningún ordenamiento de la Constitución, tiene todo el poder, aún aunque hayan perdido escaños en Cámara de Senadores, de Diputados, no le resta ningún poder porque aún siguen teniendo mayoría. Se tardarán en lanzar o en salir adelante sus propuestas, eso sí, porque van a encontrar mayor obstáculo, pero el señor presidente tiene todo el poder y se está defendiendo con todo, porque también deja mucho que desear la gente que está operando con él, y que todos esperábamos de esta cuarta transformación poner la nariz afuera del agua, pero la verdad ya la llevamos por las cejas. Preocupante el escenario, sin lugar a dudas, para el ámbito económico, la salud, la educación, el regreso a clases, la inseguridad, el desempleo y bueno, pues el sector empresarial tal parece que en la incertidumbre total, don Jorge. Pues el sector empresarial está esperando que se den los vistos para que en cuanto se formalice lo que ya estamos viviendo como la siguiente carrera presidencial, pueden tomar ellos también posiciones. Lo que sí percibimos también es que gente dentro de la 4T no se siente ya tan a gusto en la forma en que está llevando el mando el señor presidente. Algunos podrán acusarlo de que no tiene la preparación suficiente para llevar al país, pero la verdad es que yo distingo una inteligencia tremenda para poder sacar adelante su proyecto personal, que no es un proyecto de nación. Un proyecto de nación nos debe de equilibrar, nos debe de dar igualdad, nos debe de dar mejor economía, educación, salud, certeza, y todo lo que he mencionado no veo en qué esté avanzando. Los problemas en Pemex, en CFE, son muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, hay que estar al pendiente y ojalá que el señor presidente, que aún está a tiempo, pueda realmente abocarse a la política, a sacar adelante al país y dejar de estar haciendo ese gasto oneroso en las mañaneras. Totalmente de acuerdo, don Jorge Tinajero, como siempre agradecidos por su valiosa opinión, por su comentario siempre objetivo, imparcial, contundente y además con este toque muy personal, cosa que agradecemos especialmente, don Jorge.
Estoy a la orden, un saludo a todo el público y un saludo a todos los panelistas de hoy, todos grandes y buenos temas, muy buenos temas. Estaremos al pendiente, doctor Julio Jiménez, si me lo permite. Muchísimas gracias. Don Jorge Tinajero, líder de opinión, reconocido periodista y amigo de Uno más Uno. Muchas gracias, don Jorge. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Vamos a un pequeño corte, regresamos. Tenemos una charla muy importante con el presidente de la Academia Nacional de Periodistas y Radio y Televisión. Platicaremos sobre estos temas coyunturales, pero también vamos a cuestionarle el escenario que hoy viven periodistas y defensores de derechos humanos, el mecanismo de seguridad, una vacilada o un instrumento de negociación para los cuates. No le cambie, seguimos cambiando de tema, claro, es el periódico Uno más Uno. Regresamos. Won't you kiss me once, baby? You're mine, and we belong together. Yes, we belong together for eternity. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. ¿Qué tal? Dream Lover, sin lugar a dudas, 1966, bella música de la década de los 60 que nos hace recordar buenos momentos y muy buenos, pues yo diría, artistas y cantantes, intérpretes y compositores de la década de los 60. Me confirma que tenemos ya en la línea telefónica al presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el periodista y líder de opinión, don Miguel Ángel López Farías. Señor, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. Oye, mi querido doctor, primero te felicito, qué espléndida cápsula musical. Siempre oxigena las tardes, y más contigo, con amistad y por supuesto el respeto. Gracias. De este magnífico auditorio de tu espacio, querido doctor. Muchas gracias, señor licenciado, muy amable. Sin lugar a dudas, el contexto político, económico, social es adverso y ha generado polémica, debate e incertidumbre. Señor licenciado, desde la trinchera periodística, desde la trinchera de Lampert, ¿usted cómo visualiza este escenario respecto de Ricardo Anaya, este hombre quien en algún momento fuera candidato a la presidencia y hoy tal parece que en algún momento sería, si no se presenta a la audiencia allá en reclusorio, podría ser incluso prófugo de la justicia y exiliado hacia el extranjero? ¿Cuál es su opinión, licenciado Miguel Ángel López Farías? Gracias, querido Julio. Y bueno, pues vamos a decirlo de esta manera. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se convierte de facto en el principal promotor de la campaña presidencial de Ricardo Anaya, y me explico. Hay que recordar el efecto que tuvo el proceso de desafuero que el entonces presidente Vicente Fox, por el tema del Encino, efectuó en contra del ex jefe de gobierno, hay que recordar, o jefe de gobierno que era entonces, Andrés Manuel López Obrador. Sí, señor. Que si bien Andrés Manuel López Obrador venía realizando un trabajo pues muy consentidor hacia las izquierdas aquí en la Ciudad de México, su figura no era exponencial en el orden nacional. ¿Quién lo hizo exponencial? Vicente Fox. Con el proceso del desafuero, Andrés Manuel López Obrador hizo lo que mejor ha sabido hacer en su vida, medrar con el papel de víctima. En este momento estamos observando la historia al revés. Un presidente de la República que está empleando el uso de la fuerza del Estado, hay que mencionarlo, porque tenemos muchos casos, hay muchos ejemplos, en los cuales pues el poder presidencial y las indicaciones presidenciales van en ese sentido. Hay que castigar a los adversarios, aunque él diga que no hay venganzas. Pero cosa curiosa, desde que Ricardo Anaya se le ocurrió colocarse a modo youtubero con cápsulas que sí ciertamente criticaban lo que todo el mundo hemos criticado, esta administración cuatroteísta, y que pues por vía de las redes sociales se hace de las plataformas digitales para lanzar cápsulas, querido doctor Julio, señalamientos y todo lo que hemos oído, pero no había tenido un nivel de impacto como lo está teniendo en este momento.
¿Qué va a pasar con Ricardo Anaya? Bueno, pues seguramente lo van a mandar capturar, alguna ficha roja, lo buscarán en España, donde se haya refugiado, y Ricardo Anaya en este momento se convierte en el principal y más serio adversario, por lo menos en el ámbito mediático, del presidente de la República. Esto me da la impresión que un hombre tan astuto como Andrés Manuel López Obrador no lo había medido. El chico de los 10, este joven de Querétaro, claro, el niño maravilla, como se le conoció en algún momento, pues está revelándose como un hombre que puede ocupar precisamente la inercia, como en el judo, la inercia de su adversario, la fuerza de su adversario para ganar esta contienda, querido Julio. Don Miguel Ángel, vemos cómo la maquinaria del Estado, cómo todo el poder del gobierno de la Cuarta Transformación, pues ante los adversarios políticos, ante los enemigos, no duda en actuar, no hace consultas populares para la persecución y en su caso la acción penal en contra de estos adversarios políticos. Me atrevería a preguntarle, usted es un gran líder y además presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Desde su perspectiva como periodista y líder de opinión, ¿usted cree que el mecanismo que deberá brindar seguridad a los promotores y defensores de los derechos humanos, así como a los periodistas, cree que está funcionando actualmente o se ha vuelto más bien un escenario también de beneficio para los amigos o para determinados cuates y siguen muriendo y siguen cayendo compañeros que hacen de esta noble profesión pues, su trabajo diario y hacen finalmente lo que les apasiona, que es informar? Su compromiso es con la verdad y sobre todo con la información, don Miguel Ángel. Fíjate, querido doctor, dibujas cosas espléndidas dentro del análisis y esto me da pie para la siguiente cuestión. Primero, no descartemos, no olvidemos, es el término, no olvidemos de dónde viene esto. De una figura que no viene por una transformación, me refiero al presidente de la República. Sí, señor. No viene por una transformación, no busca una transformación, él ha esculpido, ha trazado una revolución. Sí. Y los que provocan las revoluciones o este tipo de sacudidas rara vez aceptan los contrapesos. Claro. Y si él estuviera en su potestad, sin contrapesos de derechos humanos u organismos, observadores internacionales, él ya hubiera metido a la cárcel a más de uno, incluyéndome. Yo creo que a muchos de los que nos escuchan, bueno, pues, y muchos colegas estaríamos en prisión en este momento con delitos inventados, con persecuciones fiscales y todo lo que sabemos. Dueños de medios de comunicación estarían en este momento. Esa es la naturaleza de este presidente y concretamente de este político. Esto es lo preocupante, querido Julio, querido auditorio, que en la búsqueda de colocar en letras de oro el nombre de Andrés Manuel López Obrador y que Paseo de la Reforma se llene de sus estatuas y que en las entradas, los 4 puntos de las entradas de la ciudad o los puertos marítimos, ver erigir un busto de bronce en su honor, en la búsqueda de esto está arrastrando precisamente con el orden institucional y el cuidado de las cosas. Claro. Lo que mencionabas, querido Julio, ha hecho del aparato del Estado, el aparato de justicia, una guadaña, una santa inquisición que un día ocupa a través de la Unidad de Investigación Financiera, al otro día ocupa a la Fiscalía General de la República y al otro día ocupa las mañaneras para advertir que tal y tal periódico van a desaparecer y al otro día. Esta es la estrategia: aplastar, disminuir, desacreditar a todos aquellos que no opinamos como él. Esto es lo peligroso de estos hombres que se dicen republicanos, demócratas, pero que en su paso, bueno, pues quieren destruir un Instituto Nacional Electoral, a su paso golpea los tribunales y a su paso, como un huracán categoría 5 que lo único que quiere hacer es dejar una huella permanente en la historia de que él estuvo ahí. ¿Qué sucede con los organismos defensores? ¿Qué sucede con las organizaciones de derechos humanos? Pues sucede lo que estamos viendo. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues bastó quitar a uno y nombrar a una mujer de orden incondicional. Así es, a eso iba. Penosamente, creo, Julio, claro. Ella traiciona todo el legado de su señora madre y todas aquellas luchas que las cuales yo aplaudía de su señora madre a favor de los desaparecidos, de las víctimas del Estado, de los presos políticos y todas estas linduras que durante años cacarearon. Ahora vemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos
a modo. Vemos un Notimex, ¿no? Una agencia del Estado, encabezada, perdón usted, pero por una francotiradora, una mujer vengativa, una mujer que ha hecho de los recursos del Estado, pues también una guillotina para amedrentar, para asustar. Estamos entre esto, o sea, no nos equivoquemos. Claro. El gran temor es, o la gran pregunta que nos llena de temor, querido doctor Julio Jiménez, es ¿hasta dónde se detendrá este personaje? Pues una situación, un contexto de incertidumbre, de desconfianza y de peligro para los comunicadores, para la libertad de expresión, para el periodismo a nivel nacional, don Miguel Ángel López Farías. Así es, Julio. Y bueno, no hay que olvidar algo que hace 3 semanas sucedía y sacudía precisamente a la opinión pública, querido Julio. Un hombre identificado plenamente como cabeza de un cártel de las drogas, así es, amenazando de manera directa a una mujer periodista, y esto se nos pasó ya muy rápido. Digo, aquí la desmemoria es brutal, es una enfermedad tremenda que, sí, señor, que golpea a muchos mexicanos, pero también señala algo, pone en evidencia algo. Un presidente que desde las mañaneras se ha encargado de ir minando a sus adversarios, y quiero subrayar esta parte. Adversarios como los medios de comunicación, que no aplaudimos, y es más, cuestionamos e interrogamos, ponemos en duda todas y cada una de sus acciones. Claro. Si esto sucede con el presidente, pues entonces va a haber más de un líder de un cártel que no le gusta qué dice cierta periodista o cierto periódico, así o cierto comunicador o comunicadora, y bueno, pues con la mano en la cintura, empoderados, esto sí, un Estado dentro del Estado, que son los criminales, pues van a poder determinar quién vive y quién no, quién muere. Ha sucedido con colegas en Veracruz, la semana pasada ejecutaron a otro, lamentablemente, y la cuenta sigue, querido Julio, y esto es lo terrible. El presidente escogió muy bien a sus enemigos, y le importa muy poco si matan a 1 o a 10. El problema es que los periodistas y las periodistas, los comunicadores en este país, pues tenemos los minutos contados, mientras dure este sexenio. Pues un contexto, como refería y usted acertadamente nos aclara, el señor licenciado Miguel Ángel López Farías, un contexto para el periodismo, para la libertad de expresión, total indefensión y absoluta incertidumbre. Yo quiero agradecerle estos minutos que nos ha compartido, su valioso análisis, su comentario, y rogarle, si es posible y su agenda se lo permite, que nos permita molestarlo la próxima semana para darle seguimiento a los temas coyunturales. Hoy se está llevando a cabo el conteo en Campeche. ¿Podríamos platicar con usted sobre ese resultado la próxima semana? ¿Sería posible? Magnífico, buen tema, que no se replica en otros estados, ¿no? Digo, hay muchos que tendrían que en este momento estar siendo colocados en la plancha de los cirujanos, sí, señor, ser diseccionados. Pues tenemos la costa Pacífico, ¿no? Digo, ahí sería muy interesante, creo, Julio, sí, que atiendan el llamado de los partidos de oposición sobre las narcoelecciones del pasado ejercicio democrático, y lo entrecomillo. Pues aquí está la opinión, el comentario profesional de una voz autorizada del presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el señor licenciado Miguel Ángel López Farías, a quien le agradecemos especialmente estos minutos, su valioso comentario, su análisis, su comprensión y además su amistad aquí en Uno más Uno. Gracias, querido amigo. Recibe un abrazo tú y toda la gente que nos escucha y nos ve. Muchas gracias. Gracias, señor licenciado. Muy amable. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo. El licenciado Miguel Ángel López Farías. Ya escuchó usted el comentario oportuno, contundente, claro, en la voz de un analista político, de un periodista, de un líder de opinión. Vamos a un pequeño corte. Vamos a platicar con la directora general de Diario Amanecer y de Uno más Uno, la doctora Karina Rocha Priego, sobre este contexto, sobre este escenario, sobre la indiferencia, sobre la arrogancia, sobre la prepotencia del gobierno ante el periodismo, ante la libertad de expresión y el estado de indefensión, en donde hoy están miles de comunicadores, periodistas, editores que han sido víctimas de amenazas e intimidación por parte de la delincuencia organizada. No le cambie, seguimos, claro, cambiando de tema desde el Uno más Uno. Regresamos. La música maravillosa de la década de los 60s. Increíble música. Quiero agradecer especialmente estos minutos que nos brinda, que nos comparte la directora general de Diario Amanecer y de Grupo Uno más Uno, la doctora Karina Rocha Priego, a quien le agradezco personalmente que nos tome este enlace vía Zoom para platicar sobre el contexto del mecanismo de seguridad que debería estar garantizando el ejercicio, el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos y del periodismo en este país. Doctora Karina Rocha, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos este enlace.
Al contrario, Julio, gracias a ustedes y gracias al auditorio. Buenas tardes. Pues aquí presentes con ustedes otra vez. Doctora, muchas gracias. Preocupante el escenario, la indiferencia. Tal parece que el gobierno ni escucha, ni oye, ni atiende, ni resuelve pues, el legítimo reclamo, la necesidad de exigir, porque esto es un legítimo derecho, que el Estado está obligado a garantizar la seguridad y la protección a los comunicadores, a los periodistas, a los reporteros, a los editores que han sido víctimas de amenazas e intimidación por parte de la delincuencia organizada, doctora. Así es, Julio, y bueno, es que realmente no les interesa, a las autoridades federales no les interesa si a los medios de comunicación o a los periodistas nos va bien o nos va mal. Ya lo hemos comentado varias veces, utilizan a los medios y a los reporteros para sus fines personales, lo voy a decir entre comillas, lo demás no les interesa. Aparentemente nunca hay presupuesto, nunca tienen elementos o simple y sencillamente buscan el más mínimo pretexto para decir, no, tú no necesitas la protección, las amenazas que se han recibido siguen al aire, Julio, y hay que entender, mucha gente nos preguntaba por qué sentirse amenazados por parte de la delincuencia organizada. Simple y sencillamente, Julio, porque la labor que desarrollamos, primero, no es fácil, segundo, somos gente conocida y vista, claro. Y tercero, hoy por hoy, hasta nuestros vecinos pueden ser parte de una célula delictiva y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta y trastocamos intereses que les perjudican a ellos. Repito, pueden ser hasta nuestros vecinos. A las autoridades no les interesa que demos a conocer lo bueno que desarrollan como servidores públicos, lo malo les incomoda y es ahí a donde tenemos el problema. Desgraciadamente, las autoridades que hoy por hoy están al frente de los mecanismos para proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, por un lado son gente que lo maneja de cuates y por otro lado son gente poco preparados, que realmente no conocen o no quieren saber de la dimensión real de lo que se padece como reportero, como medio de comunicación. Hay un caso, Julio, que nos ha llamado mucho la atención, que hemos estado dando a conocer. El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas tiene protegiendo desde hace, no sé, 10, 12, 14 años, desde el inicio de este mecanismo que fue en el 2012. Así es. Desde el 2012 en el gobierno de Felipe Calderón, desde entonces viene protegiendo a un abogado que se llama Leonel Rivero. Él tiene, junto con otros socios, un despacho jurídico en la Ciudad de México, un despacho de abogados en la Ciudad de México, y en el 2014 él denunció que había sido levantado por la delincuencia en Chiapas. Hasta donde nosotros hemos podido ahondar en el tema es que se trató de gente que pertenecía al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta persona se hace llamar protector de los derechos humanos en Chiapas. Quiero comentarles, Julio, que este señor tiene 20 elementos protegiéndolo porque protege a la esposa, a la hija, al hijo. Tiene unidades, cosa de unidades que lo llevan y lo traen, o sea, carros que pertenecen al mecanismo que utiliza para ir y venir. Él vive en la Ciudad de México, se desplaza constantemente a al estado de Chiapas. Correcto. Para reunirse con sus agremiados, porque lo tengo que llamar de alguna manera, y al parecer lo que él hace, lo que él trabaja para las personas de Chiapas, le pagan, por lo que él hace, le pagan con terrenos. Hasta donde tenemos entendido, le pagan con terrenos, y de esos terrenos, pues, a mí se me figura una antorcha campesina que invaden terrenos, se los roban, es que no sé cómo decirlo. Los invaden. Se quedan con los terrenos, exacto, se quedan con los terrenos y sean 3, 4, 5, a él le pagan con terrenos. Hoy por hoy, al parecer, esta persona tiene los más importantes o los más grandes terrenos que puede haber en zonas exclusivas del estado de Chiapas, que es con lo que supuestamente le pagan. Entonces, para él ha sido un gran negocio ser defensor de derechos humanos en aquel estado y tener la protección del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y
eso han ganado, y son gentes que tienen muchos años y que con una vez que supuestamente fue levantado, ¿estarás de acuerdo, Julio, que cuando quieren asesinar a alguien, simple y sencillamente lo asesinan? Este cuate denunció que había sido levantado, que había sido privado de su libertad, que posteriormente había sido abandonado. De ahí surge el que sea protegido por el mecanismo y repito, tengo entendido que en un lapso de 6 meses esta persona ha cambiado entre 20 y 27 elementos porque simple y sencillamente no le caen bien o no le gustan o no son del agrado para lo que él realiza o por algún comentario que algún elemento haya hecho en su contra, simple y sencillamente los cambian. Y hay gente que necesitamos a este servicio que se necesita de este mecanismo y simple y sencillamente al mecanismo no le interesa. Y bueno, por eso lo hemos manejado que ha sido de cuates, que se tiene que investigar por las autoridades. Ya incluso el presidente de la República el fin de semana pasado le pidió a Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Migración y Población, que tiene a su cargo el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que investigara a fondo qué estaba pasando en este mecanismo. Efectivamente es un mecanismo que se viene arrastrando desde el 2012, que hay gente pues que ya está bañada, hay gente que ya tiene creado sus propios intereses, sus intereses personales dentro del mecanismo y que se está manejando, repito, únicamente para los cuates, como en el caso de este abogado, que bueno, realmente se ha dicho poco. Lo que más ha surgido de él es que en 2014 denunció que estaba siendo amenazado, que habían intentado matarlo y que desde entonces Julio trae consigo al mecanismo. Se dice incluso, no me consta, se dice incluso que hasta la novia de este abogado tiene protección del mecanismo, lo cual se me hace pues una grosería para aquellos periodistas que requerimos de este servicio. Y también quiero comentar, Julio, que según las instancias, hay algunas instancias, algunos organismos internacionales que están asentados en México, Julio, sí, ha denunciado que aún periodistas que están siendo protegidos o que estaban siendo protegidos por este mecanismo que controla la Secretaría de Gobernación a través de la subsecretaría, fueron asesinados. Entonces, ¿a dónde está la ética, a dónde está la moral de este mecanismo que se supone debe ser muy, muy cauto en las actividades que lleva a cabo, muy, muy específico en el cuidado de los periodistas, cuando, repito, gente que estaba siendo supuestamente protegida por el mecanismo también perdió la vida hace algunos años en manos de delincuencia organizada y de políticos que se sintieron agredidos por el trabajo de estos periodistas, Julio. La realidad es que ojalá Alejandro Encinas haga caso al llamado del presidente de la República y efectivamente ponga orden en este mecanismo, o en su caso, si no está trabajando como debe de ser y únicamente se lleva recursos, pues desaparecerlo. Al final de cuentas, tenerlo o no tenerlo, para muchos de nosotros es exactamente lo mismo. Correcto. Licenciado, estoy viendo en redes sociales, la gente está muy preocupada porque el número de periodistas, de comunicadores que han sido víctimas de la delincuencia organizada, o que han desaparecido o que han fallecido, tal parece que el mecanismo pues no los atiende y, como usted acertadamente refiere, está utilizado para otros fines o para otro tipo de compromisos personales, pero no para lo que realmente fue creado en 2012, que era precisamente para pues procurar, para cuidar, para proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, doctora. Un atento llamado al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, porque creo que esto ya no es insoportable, ya no se puede vivir ni trabajar ni ejercer una profesión tan noble y tan importante para la democracia como el periodismo, y sobre todo en un contexto en donde la libertad de expresión ha sufrido este embate por parte de la delincuencia y ha sido víctima de la indiferencia por parte de las instituciones. Doctora. Así es, Julio. Me queda claro que Alejandro Encinas está más preocupado por encontrar huesitos enterrados
por voltear a ver a los periodistas. Caray. Me llama la atención, Julio, un Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, que está literalmente encerrado en un búnker. No hay manera de llegar a este personaje, Julio. No hay direcciones, no hay teléfonos, no hay oficinas. No sabemos realmente cómo está trabajando, con qué cara puede cobrar un sueldo si no se le ve. Repito, la gente que trabaja a su alrededor pues está dedicada a buscar cosas clandestinas y únicamente se dedica a buscar huesitos porque pues no encuentra otra cosa, sin voltear a ver a los medios de comunicación que somos los que damos a conocer precisamente estos hallazgos, si queremos un ejemplo, y Claro. Está encerrado, está abunquerado, no sé cómo llamarle, no le interesa los medios, no le interesan los reporteros, usan pretextos tan ridículos y absurdos como que mientras no haya sido atacado por algún grupo delictivo, por algún político, pues no necesitas protección. Te vamos a dar un número de emergencia para que lo llames en caso de que lo requieras, y ese número de emergencia, Julio, por supuesto que nunca funciona, o es un número de emergencia a donde llamamos al minuto cero y la gente la respuesta de los servicios llega a 10 o 15 o 20 minutos después. Realmente inservible lo que ellos están implementando para quienes ellos piensan que no necesitan el servicio. Ya lo dije en algún momento, con qué criterios pueden ellos asegurar que un periodista merece o no la protección, cuáles son los criterios que utilizan. Así es. Y otra cosa, en sus juntas de gobierno que llevan a cabo para decir sí o no a tal periodista, resulta que son gente pues ya preparada, ya adiestrada para decir sí cuando tengan que decir sí y para decir no cuando tengan que decir no. No son gente que tenga la capacidad de hablar por sí solos o de tomar una decisión por sí solos. Ya vienen adiestrados. Es una tomada de pelo, la realidad es una pérdida de tiempo. Estas juntas de gobierno de este mecanismo de protección, porque nada más pierde uno el tiempo, no resuelve nada, y sin embargo sí, seguramente por estas juntas pues ganan un sueldito y ahí están calentando la silla para que se hagan notar, pero única y exclusivamente para eso. No sirve realmente para nada lo que ellos llevan a cabo. Doctora, este gobierno no resuelve nada. Este gobierno se le ha pasado en recordar el pasado, en darnos clases de historia, en perseguir a sus enemigos, en convocar a consultas populares, en echar abajo proyectos de carácter nacional, en arruinar la economía, en poner en riesgo la salud y la vida de los niños, de los mexicanos, en generar condiciones de inseguridad, de violencia, de corrupción e impunidad, que esto ha generado un verdadero cataclismo en el desarrollo, la paz social y la seguridad de los mexicanos. Doctora, ¿algo más que desea usted agregar? Pues de nada, Julio. Lamentablemente lo que has dicho es lo correcto. Es un país que va a la deriva. Desgraciadamente hay golpes por todos lados, económicos, sociales, culturales, de salud. ¿Qué te puedo decir? Los medios de comunicación somos una parte fundamental para el desarrollo de un país. Claro. Hemos sido los más golpeados. Para proteger esta democracia de la que hemos gozado por décadas, en México, que está siendo tan golpeada, los medios de comunicación para eso servimos, para protegerla. Sin embargo, hemos sido los más golpeados. Habrá que esperar y seguir levantando la voz, Julio. No queda otra más que seguir levantando la voz. Tendrá que haber un momento que volteen a vernos y nos hagan caso. Ya no, si no por necesidad, yo creo que por cansancio, pero no podemos bajar la voz, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir gritando de lo que somos objeto los periodistas, y en algún momento tendrán que voltear a vernos. Las organizaciones internacionales están muy preocupadas por lo que sucede en México. Yo solo espero, Julio, que esta incapacidad que envuelve a esta administración no le cierre las fronteras a estas organizaciones, para que por lo menos tengamos un lacito de dónde colgarnos cuando en su momento tengamos que utilizarlo, ¿no? Pues aquí está la denuncia, la petición legítima, valiente, de una mexicana, de una mujer empresaria, de una líder de opinión, de una mujer que es valiente ante la adversidad, que es legítima y congruente ante la circunstancia, y que además de manera muy correcta
prudente, respetuosa, exige que el gobierno mexicano cumpla con su obligación constitucional y garantice la seguridad y protección de los defensores de los derechos humanos, pero también del periodismo, y que sea un garante de la libertad de expresión. Doctora Karina Rocha Priego, directora general del Grupo 1+1 y Diario Amanecer, no sabe cómo le agradezco este enlace y le ruego, si es posible, que la próxima semana podamos darle seguimiento a este tema y mantener informado a nuestro importante auditorio, que además están preocupados, están expresando su inconformidad, están manifestando su desánimo ante esta indiferencia y falta de empatía por parte de las autoridades gubernamentales. Así es, Julio, y pues claro, con mucho gusto la semana próxima estaremos con ustedes y por lo pronto pues les deseo a nuestro auditorio y a ustedes, claro, también un muy buen provecho. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La doctora Karina Rocha Priego, directora general de 1+1 y Diario Amanecer. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el líder de opinión y periodista, don Manuel Zamacona Vázquez. Platicaremos sobre un contexto muy preocupante en el contexto de la Ciudad de México. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir cambiando de tema, claro, desde el periódico 1+1, no le cambie. Amigos, recuerden que estamos en 1+1 MX oficial. Estamos en todas las redes y plataformas digitales. Acompáñenos a contrastar los temas, a debatir las opiniones y a confirmar y a concluir sobre este análisis que hacen de manera muy puntual y objetiva e imparcial nuestros analistas, las voces autorizadas, líderes de opinión, periodistas que afortunadamente contamos con su amistad y con su confianza para que nos compartan este valioso punto de vista. Tenemos en la línea telefónica al periodista don Manuel Zamacona Vázquez. Señor licenciado, muy buenas tardes, gracias por tomarnos este enlace telefónico. ¿Cómo está usted? ¿Qué dices, querido Julio? Muy buenas tardes, gracias como siempre, es un placer estar aquí con todos los amigos del 1+1. Gracias. Don Manuel, un tema importante en el contexto de nuestro país. ¿Qué tema traemos el día de hoy, esta tarde? Fíjate que es preocupante, todos los días en los diferentes espacios informativos hay evidencia de algo que no se le ha podido dar solución y que sin embargo está ahí diciéndole a un gobernador que ni siquiera se ha encargado, Julio, sí, de poder tener un operativo eficiente. ¿A qué me refiero? A los asaltos todos los días en el transporte público en el Estado de México. La verdad es que es un tema preocupante, es un tema hasta desesperante, si así lo quieres ver. Me ha causado mucha desesperación. ¿Por qué? Porque hay evidencia ya en muchas de las combis, porque además son uno de los principales objetivos de estos malandrines. En muchas de las combis, ahí en el Estado de México, ya tienen y cuentan con la tecnología de estas cámaras que se encuentran al interior de las propias combis, claro, en donde exhiben a estos tipos que no hacen otra cosa más que fastidiar la vida de quienes todos los días se tienen que mover a través de este transporte público. Es más, muchas de las personas que se mueven a través de este transporte público han optado también y ya tienen sus propios protocolos de seguridad, porque el Estado de México no es encargado de garantizarles una seguridad todos los días a estas personas. ¿Y cuál es la alternativa entonces que tienen las personas que viajan en el transporte público? Caray. Bueno, pues que ya saben que en cualquier momento pueden ser vulnerados y asaltados, entonces pues cargan con un celular a lo mejor alterno, ¿no? Con una cartera a lo mejor traiga 100, 200 pesos con un billete, por miedo a que si no trae nada, incluso puedan ser objetivo de una agresión por parte de estos tipos, ¿no? Y la verdad es que no vamos lejos y no estamos exagerando, A ver, tan solo en 2021, este año, hay más de 86 denuncias. Son pocas, parecen pocas, pero es que la gente ya no denuncia. La gente, desafortunadamente, se está acostumbrando a este tipo de ejercicios en el Estado de México. Lo estoy diciendo con datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, Esto en comparación con el primer bimestre del año pasado. Hay empresarios consultados que dicen que durante este año los asaltos ahí en el transporte público están ascendiendo a 30 por mes, sobre todo ahí en la capital mexiquense, Toluca, claro, donde sobresalen hechos pues en contra de los operadores, ¿no? Sí. Hay varias modalidades, eso sí. Hay varias empresas, casas encuestadoras que se dedican a medir todo esto, ¿no? Y el propio secretariado. A ver, van desde San Mateo Atenco, Ciudad Universitaria y la terminal de Toluca. Además, ya se sabe la longitud de las rutas. Es uno de los aspectos que los delincuentes evidentemente toman en cuenta a la hora de cometer un asalto en el transporte público. Bueno, pues teniendo todos estos elementos, sabiendo cuál es la modalidad de cada uno, en el Estado de México no hay seguridad, no hay ningún operativo, es increíble.
que se tenga evidencia todos los días. Y este fenómeno, don Manuel, don Manuel Zamacona, y este fenómeno no es exclusivo, En Ciudad de México es una realidad. La alcaldía Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, la gente, como usted acertadamente refiere, pues ya está preparada para el asalto, ya están incluso con teléfonos señuelo, con carteras, como usted acertadamente refería, ya alternas, para que cuando les pidan la cartera y el celular ya sepan qué van a entregar, porque esto te parece que se ha vuelto el día a día de la ciudadanía también en la capital de la República Mexicana, licenciado Manuel Zamacona. Sí, la verdad es que sí, sobre todo también en zonas limítrofe. Es correcto. En zonas limítrofe, entonces, digo, hay muchos desgloses. Si nos vamos a enero, por ejemplo, 574 ilícitos denunciados. Sí. En febrero, 573. Digo, y así las cifras se mantienen constante, mes con mes. Esto fue más o menos en el mismo periodo de 2020, que la cifra entre ambos meses fue de 1.233 denuncias hechas por este delito. Pero te repito, la verdad es que la gente, ¿por qué no llega a denunciar? Porque imagínate si toda la gente que está en el transporte público fuera a denunciar. Bueno, las cifras se volverían una magnitud imponente, Entonces, estamos hablando de gente que no denuncia. ¿Por qué? Porque sabe también cómo actúan los ministerios públicos, saben la burocracia con la que se maneja este país. Entonces, bueno, este grueso de las cifras que te platico se concentra ya a bordo de unidades de transporte urbano, aunque, bueno, también por ahí está el tema de robos de vehículos, ¿no? Que se inclina más con los taxis también. Entonces, hay que ver y, pues, el llamado está, ¿no? Que a veces se hace, son un fantasma, si así lo quieres ver, porque en el Estado de México no hay seguridad. Tú le preguntas a la gente si se siente segura siquiera caminando en el Estado de México te dice que no, Julio. Entonces, no hay seguridad en el Estado de México. Pues ya a nivel nacional, don Manuel, ya el mexicano no se siente seguro, ya a nivel nacional, ya antes decía la gente, no, pues en la provincia, vámonos a la provincia, pues ya hoy la provincia tal parece que a nivel nacional ha elevado el nivel de violencia, inseguridad, corrupción, a impunidad, como usted acertadamente refiere, y eso es algo muy preocupante porque tal parece que el gobierno, las autoridades y las instituciones encargadas de seguridad pública, procuración e incluso administración de justicia no son responsables, son poco, yo diría poco empáticas con las necesidades y el sufrimiento que hoy padecen miles de mexicanos todos los días, e incluso pues las muertes de algunos transportistas, incluso usuarios que han sido víctimas de la delincuencia, y bueno, por eso, como usted bien refiere, ya nadie cree en las instituciones y mucho menos en los servidores públicos, precisamente por actos de corrupción, por la impunidad que hoy priva en este contexto del transporte. Y reitero, Ciudad de México también está en este lamentable contexto y bueno, pues es que nuestras autoridades están más preocupadas por ver qué cargo público van a ocupar ya el próximo año y dónde van a poder brincar y a ver qué van a poderse llevar, en vez de estar resolviendo los temas torales, coyunturales y de urgente y obra resolución que los mexicanos requieren que nuestras autoridades atiendan y resuelvan. Señor licenciado, muchas gracias. ¿Algo más que ustedes deseen agregar? No, pues bien, como bien lo apuntas, Julio, la verdad es que son pocas ciudades de diferentes entidades del país en donde podemos estar hablando que de acuerdo a algunas encuestas realizadas, por ejemplo, por ahí Mérida, ¿no? En Yucatán, sí, claro. Querétaro, bueno. Campeche, ¿no? Por calidad de vida. Entonces, digo, sí, no es en todo, no es generalizar, pero simplemente me dio mucho coraje el ver que hay evidencia, sobre todo todos los días en el transporte público ahí en esta entidad y en la Ciudad de México, por supuesto, como bien apuntas, de estos delitos y que no se haga absolutamente nada. Pues ese es un llamado, ojalá que se revierta pronto esta situación. Sin lugar a dudas, un atento llamado a las autoridades del Estado de México, de la capital de la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México, y estaremos muy puntualmente dándole seguimiento, si me lo permite, don Manuel Zamacona, y espero que nos tome una llamada la próxima semana para darle seguimiento a los temas coyunturales que a nivel nacional y a nivel Ciudad de México siguen generando preocupación e incertidumbre. Señor licenciado. Con todo gusto, mi querido Julio, ya sabes, aquí andamos con todos los amigos del 1+1, muchos saludos. Muchas gracias. Don Manuel Zamacona, líder de opinión, periodista, un nuevo joven, un nuevo rostro de la información. Regresamos, vamos a un pequeño corte, no le cambie, seguimos cambiando de tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. ¿Qué tal esta música de los 60? Esta selección especialmente para usted. Estas bellas canciones que han sido elegidas pues especialmente para darle un poco de oxígeno, un poco de tranquilidad, un poco de buen humor, un poco pues yo diría, un mensaje agradable a nuestro importante auditorio de 1+1. Agradezco los comentarios en redes sociales, gracias. Recuerda que estamos en 1+1 MX Oficial. Tenemos ya en la línea telefónica a la especialista, a la licenciada Soraya von Roerich en materia de educación,
un tema que hoy está generando, estamos unos cuantos días de regreso a clases, pero tal parece que el contexto a nivel nacional es muy adverso. Después de los daños en Veracruz por el paso del huracán Grace y el contexto de incertidumbre y la poca claridad en cuanto a los protocolos de seguridad y de prevención para los niños y para el personal docente, e incluso la inexistencia de las vacunas para el alumnado, esto tal parece que es más bien otra estrategia de carácter político para distraer otra vez a la opinión nacional. Tenemos en la línea telefónica a la licenciada Soraya von Rorich. Señora licenciada, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias, saludos a tu auditorio. Muchas gracias, licenciada. El tema que sigue generando preocupación para millones de padres de familia a nivel nacional, pues después de los daños del huracán Grace, pues muchas escuelas no podrán cumplir con esta fecha perentoria de regreso a clases semipresenciales, y a nivel nacional, incluso en Ciudad de México, pues hay especulación, debate, incertidumbre y preocupación ante este regreso a clases. ¿Cuál es su opinión, licenciada? Pues es que, bueno, evidentemente el regreso a clases tiene mucho que ver con esta pandemia en cuanto a la infraestructura. Claro. La infraestructura, si bien a bien, es un tema pues vulnerable y preocuparse en muchas escuelas de educación básica, sobre todo en diferentes áreas del país, ¿no? Así en donde, pues las zonas rurales no tienen las situaciones o la capacidad o las instalaciones apropiadas. Hubo temas muy polémicos desde mucho antes en cuanto al uso de bebederos, a las infraestructuras de cada uno de estos lugares. Luego viene una pandemia, pues lógicamente estas instalaciones o las escuelas se dejan de usar, todo pues vivienda o lugar que no se está ocupando, se tiene en mantenimiento, pues decae, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues es otro tema. Luego, bueno, el tema que usted nos comenta, Julio, en este momento, con relación al huracán, pues si este es afectado, pues menos aún. Entonces, viene aún la pandemia, hay este tema polémico del regreso a clases presenciales, en donde por medio del titular del gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública se está diciendo que va a ser de ese modo. De hecho, las clases en los canales a nivel nacional o en línea, tengo entendido, ya no se van a estar manejando. ¿Por qué? Porque se busca que los chicos asistan a clases. Entonces se juntan dos temas, el tema de infraestructura que no había sido pues completamente abordado y terminado de manejar en muchas entidades del país o en muchas escuelas que lo requieren, y el descuido o la falta de mantenimiento durante esta pandemia. Claro. Entonces, la infraestructura de cada una de estas instituciones sí tiene mucho que ver con la pandemia, porque si no, pues se pueden utilizar áreas libres, si no, bueno, se pueden abrir más salones para que no todos los alumnos estén en una misma área. Así es. ¿Por qué? Porque se pueden hacer escalonadas estas presencia de los alumnos. Sé que hay muchas escuelas particulares que lo están haciendo. Inclusive he tenido la sorpresa de ver desde esta semana escuelas de educación básica que ya están recibiendo a niños de primaria en sus instalaciones. Claro. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque lo están haciendo de forma escalonada para ver cómo es la reacción de estos chicos, para no tener todos los grupos completos todo el tiempo y todos los días, manejar de una forma híbrida o manejar clases, si se puede bien a bien, en lugares abiertos, y que no sean todos los alumnos. O sea, se hacen estrategias, pero desgraciadamente se está dejando nada más, o lo están haciendo de forma pues voluntaria o propia o de forma en manos de la educación privada, y cada institución lo está haciendo para no tener contagios. Pero las herramientas que se están otorgando a la educación pública no están haciendo lo suficiente. Entonces hay estados que ya empezaron, inclusive en estados del país, en el norte del país, que ya empezaron también con este ejercicio de recibir a chicos de forma escalonada para ver cómo se va a llevar a cabo, ¿no?
que si el primero de primaria tiene 50 alumnos, bueno, pues recibimos la mitad de esta semana y en la otra semana otras, un día unos, otro día otros. También sé de escuelas privadas que desde la media superior, que ya inició a principios de este mes, pues lo está haciendo así, 2 días a la semana, la mitad de un salón, y 2 días el otro día de la semana la mitad del otro salón. Entonces son estrategias, pero el mensaje de la Secretaría de Educación Pública no es así, es todos al mismo tiempo y al mismo lugar, y lo están dejando a las manos de los maestros y de las instituciones. Terrible. Entonces eso hace un poco de ruido porque no sabemos pues que si de forma a todos en general, al presentarse todos en un mismo lugar, que se sabe que el virus en un lugar cerrado pues no es lo más óptimo, cómo se vaya a dar, ¿no? Claro. Y si la infraestructura no es muy buena, así es, y esta no va a recibir a los chicos, hay lugares y hay estados que ya dijeron, yo no tengo la infraestructura adecuada, no tengo los recursos, porque eso también recae en recursos. O sea, si no tengo una infraestructura, pues necesito los recursos para poder tener las medidas y las adecuaciones pertinentes. No tengo, hay estados que, por ejemplo, el estado de Guerrero ya dijo, yo no tengo a través de su gobernador, dijo, yo no tengo las instalaciones adecuadas para empezar clases presenciales en la educación básica. Posiblemente en escuelas particulares lo podrán hacer, pero ya lo está diciendo en sus escuelas públicas que no tienen infraestructura. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues el resultado, mi querido Julio, que pues si los chicos no pueden asistir, no van a recibir educación. O sea, si bien habían estado haciendo el esfuerzo con la pandemia de que a través de los canales televisivos a nivel nacional se estaba impartiendo esta clase, a duras penas, pues mientras que entendían los horarios y los padres hacían el esfuerzo y los que tenían los recursos en línea y los que tenían algún telefonito pues les mandaban documentos en WhatsApp, hay más o menos, ¿no? Y se decidió que se les iba a pasar a todos, aunque fuera de panzazo, para seguir adelante con esta vida. Pero si ahorita no hay nada y solamente es presencial, pues ¿qué es lo que el resultado es? Va a haber chicos rezagados. Claro. Y que, pues, si la educación, y no lo digo yo, lo dicen las evaluaciones a nivel internacional en México, siempre han sido, pues, números bastante desalentadores, pues estos, pues, van a seguir en ese rubro o menor, desgraciadamente. Y entonces, hasta que las instituciones y las escuelas no puedan superar sus problemas de infraestructura, no van a poder recibir clases presenciales estos chicos. Quienes vayan a hacer el esfuerzo, pues irán todos a la vez y Dios permita que se manejan los protocolos adecuados en el COVID. No va a haber, ya se dijo que no va a haber un cierre absoluto de la escuela si hay algún contagio, que se va a hacer aleatoriamente dependiendo de, no se ha especificado bien. A nivel internacional, por ejemplo, yo sé que las escuelas o las escuelas particulares lo que le están haciendo es que si hay un contagio en un salón, ese salón es el que deja de ir, o en donde haya estado esta persona o en donde haya tenido contacto, si es un maestro, se va a hacer esa ausencia o esa ausencia, o no se les va a permitir a ese grupo de personas que hayan sido supuestamente estado en contagio o hayan estado en riesgo, que no asistan. Claro. Pero no se van a cerrar las clases. Sé que de manera internacional también lo están haciendo de esa manera, inclusive se restringe el convivio en los recreos. Muy bien. O sea, no hay un contacto masivo. Correcto. Pero bueno, lo vuelvo a repetir, se está dejando en manos de cada institución y de particulares. No se está haciendo una norma oficial, un lineamiento o protocolo una nacional desde una infraestructura y desde la Secretaría.
Pues aquí está la valiosa colaboración, la opinión indispensable de una especialista en temas de educación, la licenciada Soraya von Roerich, que amablemente nos comparte su análisis, su opinión, su comentario sobre este preocupante tema de regreso a clases. Licenciada, no sabe cómo le agradecemos su comentario y la estaríamos molestando la próxima semana, si nos lo permite, para darle seguimiento a este tema del regreso a clases. Hablaremos sobre el plan de estudios, el contenido de los libros de texto gratuitos, pero será más adelante, si nos lo permite, licenciada. Muy bien, muchas gracias, Julio. Y nada más queda cada uno desde su trinchera que nos cuidemos y que veamos, depende de la situación de cada uno de nuestros hijos y de las escuelas a donde estén asistiendo, que podamos tener los protocolos necesarios. Claro. Cada uno sabe cómo lo maneja en su escuela, ya sea pública o privada, para podernos cuidar. Sin lugar a dudas. La licenciada Soraya von Roerich, a quien le agradecemos especialmente su valiosa colaboración. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo. Buenas tardes, Julio. Gracias. Gracias. Vamos a un pequeño corte. Regresamos para platicar con el especialista, con el analista político, Carlos Patiño López, sobre el contexto del recuento, voto por voto, casilla por casilla, allá en Campeche, después de la resolución del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación. No le cambie. Seguimos cambiando de tema, claro, del periódico 1+1. Regresamos. ¿Qué tal? Bella música. Dream Blower, sin lugar a dudas, temas que nos llevan a recordar bellas épocas de la década de los 60, finales de los 50 y mediados de los 60. Tenemos en la línea telefónica al analista político y líder de opinión, don Carlos Patiño López. Don Carlos, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Don Carlos, un tema preocupante en Campeche, el recuento de voto por voto, casilla por casilla, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el caso Ricardo Anaya, la revocación de mandato, el regreso a clases. ¿Qué está pasando en el país, don Carlos Patiño? No, Julio, ya con esta entrada, mejor me voy del país. ¡Qué caray! No, fíjate que son muchos frentes los que están abiertos. Sí, señor. Y le podemos seguir el tema de vacunación, sí, el tema de las vacunas, el tema de las lluvias, el tema... La verdad es que se nota una gran incapacidad del gobierno para resolver los temas. Veracruz. A ver, podemos entrar hablando del caso Anaya. Claro. Hay que acordarnos que cada gobierno siempre mete a la cárcel a alguien, siempre. Ya llegó a la cárcel Rosario Robles, ¿no? La estafa maestra, Robles, ¿no? Pero gobiernos anteriores, ha sido como una tradición. Así es. Agarrar a algún político y encarcelarlo. Entonces ya manda un mensaje de que se está trabajando en la corrupción. Aquí el caso Anaya, él dice, no, yo me voy porque no hay garantía. Bueno, nos tendríamos que ir todos del país, por eso mi comentario. ¿Por qué? Porque el gobierno no te garantiza una procuración de justicia y una aplicación de la justicia, ahora sí, justa. Claro. Y lo podemos observar. Estamos hablando, por ejemplo, Mario Delgado. Sale a declarar ayer que el caso de Anaya, que sea responsable. En este momento ya se vuelve un tema político. La politiquería que tanto critica Andrés Manuel y todo su gobierno, ellos lo inician. Entonces, ¿por qué se va del país? No hay garantías, porque si bien hay una investigación que ha sido a través de los dichos, porque no hay nada claro. No hay nada claro. Ya también se mandaron a llamar cerca de 17 personas, pero son por dichos. Entonces, obviamente, pues si la gente, el ciudadano o cualquier persona estuviera confiada de la ley en México, pues se queda y lo enfrenta. Pero él lo dice claro, yo me voy porque si me encarcelan no va a haber cómo defenderme. Claro. A ver, en el discurso de Mario Delgado, bueno, critica porque se va del país, pero bueno, pues está Mauricio Toledo y se pues dicen perseguidos políticos. Bueno, la gente, y él critica que porque la coordinadora de la bancada morenista ahora está al frente de la
Procuración de Justicia en la ciudad, ella lo está atacando, y toda la gente que lo conoce lo ataca. Bueno, pues es que lo conocen, pero también el tema pues es que se les peló, pero no hay una declaración para ellos. Otro tema también, los desafueros, o sea, es muy complicado y le conviene al gobierno en turno mantener estos discursos porque mantienen su popularidad. Claro. No va más allá de estos temas. Tema Laida, bueno, sí, van a iniciar el conteo de votos. Bueno, que sea libre y que se vayan a tener a las consecuencias que tenga este recuento de votos. Lo podrán llevar a cabo, serán tan de avanzada como dicen que les digan algo que no quieren escuchar. Caray, pues entonces son híjole. temas de posicionamiento político y de posicionamiento de este gobierno, y Claro. eso los mantiene en la agenda y eso los mantiene en su popularidad. Así es. Entonces, ¿qué es lo que buscamos y qué es lo que quieren todos los mexicanos? Pues sí, que se castigue conforme a derecho y que se realicen las investigaciones serias para esto. Pero si al ciudadano común y corriente que estamos al día a día en la calle, no se puede contar con una justicia clara, ¿qué vamos a esperar de todo lo demás? Creo que tenemos que partir de que sí se tiene que hacer una renovación en todo el proceso judicial. Y es muy fácil, bueno, si tienen las pruebas, que las muestren. Por supuesto. Yo sé que hay en ciertos procesos no se pueden decir, no se pueden hacer, pero el tema es que son a puros dichos. El problema es que se castiga a dichos. Sin evidencia, sin elementos que sustenten la imputación por parte de la Fiscalía. El señalamiento de la Fiscalía es operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente enriquecimiento inexplicable. Sin embargo, no hay evidencia ni prueba sustentada más allá de la imputación de quien fuera exdirector de Pemex, don Carlos. El contexto tal parece que es más bien procuración de justicia y persecución de los enemigos políticos y no así de la delincuencia, don Carlos. Sí, todo se basa en la legalidad. Es correcto. Volvemos al tema. Laida Sansores, recuento. Se tiene que hacer conforme a derecho, conforme a las leyes electorales, y se tienen que acatar. Por supuesto. Partimos de la legalidad para un buen desarrollo de cualquier gobierno, de cualquier gobierno. Sin lugar a dudas. La legalidad. Es correcto. Don Carlos, estamos en esta recta final del programa y no quisiera despedirlo, sino antes preguntarle su opinión con respecto a este contexto que ha generado tanta desconfianza, especulación, debate, opiniones. A ver, ¿usted cree que en la próxima legislatura que empieza en septiembre próximo sea un tema más de debate, agandalle de Morena, que tal parece que está pretendiendo orquestar una mayoría para aplastar a la oposición? Ya incluso líderes de partidos opositores han señalado que hay una agandalle porque quieren tomar por asalto la presidencia de la mesa directiva, de la Junta de Coordinación Política. Incluso grupos de mujeres están exigiendo la mayoría en el número de comisiones. ¿Cuál es su opinión, don Carlos Patiño? Julio, es una desgracia porque lo que tanto criticó esta 4T lo lleva a cabo. Terrible. Vuelvo al tema de la agandalle, vuelvo al tema de la forma de gobernar y de legislar, lo hacen con el estómago, no lo hacen razonado, lo ven y lo hacen a la conveniencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y su 4 transformación. Entonces, se alinean y se hace así y usan todos los recursos, porque tienen todos los recursos a su mano para poder caer, vuelvo a lo mismo, en la ilegalidad, en esa forma de se hace porque se hace. A ver, muchos años lo llevaron y fueron
opositores. Y ahora que entraron al gobierno, no han sabido ser gobierno. Se tienen que olvidar que son oposición. Claro. Ahora tienen que entrarle a negociar, tienen que entrar a dialogar. Eso es la hacer política. La política es eso, el arte de platicar, convencer y estar en todos alineados. Y aquí lo que estamos viendo es que no son representantes de la sociedad, son representantes de su partido. Y es una pena, es una lástima. Hay grandes personalidades que a través del tiempo han sido políticos y están regresando como oposición. Entonces, puede ser un buen ejercicio y vamos a ver con quién están alineados, sino si con los ciudadanos y con el país o con intereses partidistas. Es un tema que enciende los focos rojos y que genera preocupación, don Carlos. Ha generado pues, ya debate, desconfianza y bueno, obviamente el próximo año 6 gubernaturas estarán cambiando de gobernador. Me gustaría que la próxima semana nos tome una llamada telefónica, si su agenda se lo permite, para platicar sobre estas 6 gubernaturas que estarán en juego el próximo año 2022. ¿Qué le parece, don Carlos? Muy bien, siempre atento y un gusto participar. Y nada más permíteme cerrar. Por favor, señor, adelante. Qué bueno, lo alegro y apoyo a las mujeres que reclamen su espacio, que ganen su espacio, porque ahí está, y si no lo hacen, otros lo van a ocupar, que es lo que quieren hacer todos ellos. Entonces, felicidades y que los ganen, tienen mi apoyo. Pues ahí está el comentario de un periodista, de un verdadero líder de opinión, don Carlos Patiño López, a quien le agradecemos su comentario. Y bueno, pues como siempre, agradecidos por su amistad y por su confianza aquí en 1+1. Gracias, don Carlos. Muy buenas tardes, excelente día. Igualmente, un saludo. Gracias. Amado auditorio, ya escuchó usted el comentario, la opinión, la denuncia, yo diría el análisis e incluso el reclamo legítimo de voces autorizadas, de líderes de opinión, de periodistas, de analistas políticos. Esto es Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez, les agradezco especialmente su compañía esta tarde, que sin lugar a dudas ha sido polémica, ha sido, pues yo diría, muy interesante. Quiero agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel, a nuestro coordinador en jefe de investigaciones periodísticas, don Raúl Ruiz Venegas. Pero sobre todo agradecer especialmente a mi presidente de Grupo 1+1, al doctor Naim Libien Kawi, a nuestra directora general de Diario Amanecer y 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, su apoyo, su respaldo y su confianza para que este programa sea una realidad y lo podamos poner a su disposición. Les deseo una excelente tarde, muy buen provecho, ya sabe, siga cuidándose. El tema del contagio sigue siendo una realidad y hay que cuidar lo que más queremos, nuestra familia, nuestros seres queridos. Cuídense mucho, tiene usted una cita mañana aquí en 1+1, claro, 1+1 MX oficial, 14:30 horas, mañana, para seguir, claro, cambiando de tema. Gracias, cuídense mucho, hasta la próxima.